7 de la mañana con 34 minutos, momento de nuestra segunda entrevista del día. Ya se encuentra con nosotros el ingeniero Daniel Illingworth, él es coach motivacional. Vamos a hablar de la fórmula para ser feliz, un excelente tema para este martes 12 de septiembre del 2017. Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y como la primera pregunta que le vamos a hacer es, ¿cómo hay que hacer o qué debemos hacer esa fórmula para ser feliz? Bueno, en realidad es bastante más fácil de lo que creemos. Nosotros vemos las cosas como hemos aprendido a verlas. Y por los aprendizajes que hemos recibido a través de toda nuestra vida, lamentablemente la mayoría de nosotros hemos aprendido a verlas de una manera negativa. Pero si nos ponemos a pensar, en realidad los problemas no existen. Existen las situaciones, que las situaciones son neutrales. Uno hace los problemas. Uno hace los problemas, dependiendo de cómo ve esa situación que tiene al frente. Entonces, algo de lo que, una de las tantas cosas que hacemos con programación neurolingüística es aprender a ver las cosas de una manera diferente. Eso nos facilita el camino a la felicidad, que entre paréntesis, la felicidad no es un estado constante. Si nosotros estuviéramos felices el 100% del tiempo, dejaríamos de notarlo. Ya no sería un estado de felicidad, sino un estado de normalidad. Lo que hace la felicidad es ese cambio de estado. El pasar de un estado, digamos, neutral a uno mejor ya nos hace felices. El resolver un problema que era un estado negativo a uno neutral, inclusive eso ya nos hace felices. Y la felicidad viene desde adentro, no viene desde afuera de cosas que nos puedan pasar. Mucha gente dice, yo voy a ser feliz ¿cuándo? Cuando consiga un mejor trabajo, cuando me suban el sueldo, cuando encuentre pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos esperando a que nos pase algo para nosotros ser felices. Cuando insisto, la felicidad está adentro. Pero ¿cómo encaminarnos si muchas de las personas tenemos muchas responsabilidades? Por ejemplo, en el caso nuestro, la universidad, en mi caso también el trabajo, tenemos muchas cosas a cargo. Entonces a veces es un poco complicado, pero ¿cuál sería esa clave principal para nosotros olvidar ese tipo de problemas y dejarlos a un lado, pues, ¿no? Y dar paso directamente a la felicidad, como lo que usted menciona? Eso que acabas de mencionar es un buen ejemplo de cómo podemos ver las cosas de una manera diferente. Tú empezaste diciendo, tenemos responsabilidades. Y a veces yo pregunto en los talleres, ¿qué tan libres somos? Y mucha gente me dice, bueno, 30, 40%, porque a veces sí puedo hacer lo que quiero, pero generalmente no. Tengo muchas responsabilidades, tengo obligaciones. Y la verdad es que somos 100% libres. Porque obviamente todo lo que nosotros hacemos va a tener consecuencias. Pero si tú piensas, tengo que ir a la universidad o tengo que ir al trabajo, eso te produce un estado negativo. Y si tomas conciencia de que eres 100% libre y que en realidad no tienes que ir ni a la universidad ni al trabajo, pero te haces la pregunta, ¿qué pasa si no voy? ¿Qué pasa si no voy a la universidad? No me gradúo, quiero no graduarme, no, entonces voy a la universidad. Claro. Pero voy porque quiero, no porque tengo que hacerlo. Y ya cambia el estado. Tengo que ir a trabajar, mentira. Si no voy a trabajar me votan, quiero que me voten, no, entonces voy a trabajar. Pero porque es lo que me conviene, no porque es una obligación, algo que tengo que hacer, algo que pesa y que molesta y que nos hace sentir mal. Ingeniero, una persona que tiene un buen trabajo, que está económicamente bien, también está en su universidad cumpliendo sus estudios, como usted dice, responsabilidades que no nos hacen tristes, nos hacen personas felices porque vamos a conseguir algo de ello. Tiene todo para ser feliz, pongamos el ejemplo que tiene todo para ser feliz, pero existen ciertos factores externos, como por ejemplo, su mamá se quedó sin trabajo, su papá está pasando una ruptura amorosa mala, entonces, en este caso, ¿cómo nosotros podemos llevar o manejar este tipo de situaciones? Puedo ser feliz por mí, pero no puedo ser feliz porque mi familia, veo a los que yo quiero, están mal. Correcto. Y volvemos al hecho de que dejamos que nos afecten las cosas que pasan alrededor nuestro. En ese sentido yo te diría aplicar el pensamiento positivo. Y siempre hago la aclaración porque hay mucha confusión en ese sentido. Muchas personas piensan que el pensamiento positivo es negar que existe lo malo. Es cerrar los ojos, no, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y no es así. El pensamiento positivo es, ante esa adversidad, tomar y tener conciencia de que la podemos superar. No es decir todo está bien, es decir, puedo encontrar una solución. Mi mamá se quedó sin trabajo, sí, qué pena, ¿de qué manera la puedo ayudar? En lugar de ponerme a llorar con ella, ponerme a buscar puertas y alternativas para llegar a una solución. De esa forma eres feliz y haces feliz a los demás, ¿no? Así es, nosotros podemos influenciar sobre los demás. Es más, no es que podemos hacerlo, lo hacemos constantemente. Como no sabemos, muchas personas no saben cómo influenciar sobre los demás,
es que en muchos casos se dan problemas. Yo no sé si seguramente les habrá pasado verse en la obligación de decirle a alguien, no, eso no fue lo que yo quise decir. Porque la persona entendió mal y a la final nosotros queríamos hacerle un elogio y la persona se ofendió. Se resintió, sí, sí, es verdad. Yo digo, ingeniero, es, por ejemplo, el sonreír diariamente o en pequeños espacios, así sea en el trabajo, ¿no? Porque a veces en el trabajo tenemos un montón de cosas que hacer, aparte de los problemas personales, familiares, obligaciones, pero sí es bueno sonreír y un poquito de distracción, ¿no? Así es, y sonreír aunque no haya motivo, entre comillas. La sonrisa alimenta el alma. Porque el cuerpo y mente son parte del mismo sistema y se afectan mutuamente. Es más, hubo un estudio en Estados Unidos, no recuerdo hace cuánto tiempo, pero en una universidad se cogieron a dos grupos de personas que eran políticamente neutrales. Y a ambos grupos se los hizo escuchar un mismo discurso de un político. A un grupo se le pidió que escuchara el discurso frunciendo el ceño y al otro grupo se le pidió que escuchara el discurso con un lápiz entre los dientes. ¿Por qué el lápiz entre los dientes? Porque el tener masticado el lápiz entre los dientes mueve los mismos músculos que la sonrisa. Y el grupo que escuchó el discurso con el lápiz entre los dientes se sintió más identificado con el discurso. Porque el solo hecho de estar sonriendo ya nos da una predisposición diferente. Aunque la sonrisa sea falsa. Como les decía, cuerpo y mente son parte del mismo sistema. Si mis músculos están actuando como si yo estuviera sonriendo, eso me va a hacer sentir bien. Cuando la sonrisa es falsa es porque no estás bien internamente. Y depende también de la falsedad de la sonrisa. Nosotros podemos fingir una sonrisa con los labios, pero no hacemos actuar el resto de músculos. Pero si hacemos la sonrisa haciendo actuar los músculos correspondientes, nos empezamos a sentir mejor. Porque cuando tú te sonríes con el alma, de adentro, ¿no? Y sale hasta la carcajada, claro, y eso nos libera de muchísimas cosas. O sea, una alegría que das al saludar al radioescucha, bienvenidos hoy día, así sea lunes, que da pereza, pero con una alegría que te levantas y después estás que no te duermes, pero muestra esa... Hasta nos da energía, así es. Y te cuento una anécdota. Yo cuando empecé a estudiar programación neurolingüística empecé a prestarme atención. Es una de las cosas más importantes que aprendemos en PNL, es prestarnos atención, no solamente a nosotros, sino a los demás, para literalmente darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Y yo siempre digo que yo manejo el carro de la Mujer Maravilla. ¿Por qué? Porque ustedes han de conocer el avión de la Mujer Maravilla, que es invisible. Hagan de cuenta que mi carro es invisible. Entonces los buses, los camiones se me tiraban encima. Y camino a la casa, yo paso por el terminal terrestre, que hay vehículos pesados, y cada vez que uno se me tiraba encima, yo me desesperaba, le pitaba, le pegaba una insultada, y me iba tenso a la casa. Y llegaba a la casa 20 minutos más tarde, me saludaba a mi esposa, me dijo, no, ahorita no me moleste, que estoy molesto. ¿Por qué? Por algo que me había pasado hacía 20 minutos. Y me di cuenta de esa secuencia, entonces un día dije, voy a probar algo diferente. Y obviamente en el momento que el bus se me tiró encima, le pité, me puse bravo y en cuanto pasó eso, sonreí. Y fue una sonrisa falsa. Pero al darme cuenta que estaba sonriendo a pesar de lo que había pasado, eso me causó gracia, me hizo reír de verdad. Y me fui tranquilo hasta la casa. El resultado es que me ahorré 20 minutos de sentirme mal. Y me sentí bien a pesar de lo que había pasado, porque también nosotros nos empantanamos. Este ejemplo es muy ligero, digamos así, pero nos empantanamos en cosas que no están pasando. Y llevamos consigo ese problema, esa angustia, hasta el hogar. Así es. Y afectamos el hogar, y afectamos el trabajo, y afectamos nuestras relaciones. Y se mismo. Así es. Lo más cómico del asunto es que es por cosas que no están pasando. Es por cosas que pasaron. Y en muchos casos también es por cosas que puede ser que vayan a pasar. Pero ninguna de las dos, ni las que pasaron ni las que puede ser que vayan a pasar, están pasando. Y de todas maneras nos lo inventamos en nuestra mente y dejamos que eso nos afecte. ¿Cómo hacer para vivir el día a día? Prestar atención, darnos cuenta de lo que está pasando. Una técnica muy sencilla que recomiendo a las personas que vienen a hacer coaching conmigo, obviamente dependiendo del motivo, es aplicar un par de frases poderosísimas y cortitas.
Ante una situación, con frecuencia se nos viene, como les decía, esas ideas, puchica, pasó esto aquí, y nos empezamos a sentir molestos. Decir, ya pasó. Y empezamos a tomar conciencia de que no está pasando. Y si nuestro inconsciente, con quien tenemos el diálogo interno, dice, sí, ya pasó, pero también eso me afectó, ¿qué importa? Esa es la segunda frase, ¿qué importa? Aunque parezca increíble, nosotros le damos importancia a cosas que no lo tienen. Y si nos hacemos la pregunta, ¿qué importa? Nos vamos a dar cuenta en muchos casos de que, sí, pues la verdad es que ahorita no importa. Y si ahorita no importa, ¿para qué me estoy sintiendo mal? Nosotros podemos manejar nuestras emociones en lugar de dejar que nuestras emociones nos manejen a nosotros. ¿Bajo qué proceso, ingeniero, nosotros podemos llevar una programación neurolingüística? ¿Cómo ustedes lo llevan? En este caso, usted como profesional. Bueno, yo las actividades que realizo muy a grandes rasgos son 3. Yo hago sesiones de coaching individual o de pareja, grupales, para ayudar a las personas a aclarar un poco su panorama. Dicto también talleres, ya sea abiertos o in company, y dicto las certificaciones internacionales en programación neurolingüística. Aquí en el país se pueden tomar 3 certificaciones, que son Practitioner, Master Practitioner y NLP Coach. Como NLP Coach, digamos, ese es el tope de las certificaciones que se pueden tomar aquí. Y desde el primer módulo de la certificación de Practitioner, uno empieza a ver cambios en sí mismo. Y para mí como trainer, como instructor, es tremendamente gratificante ver esos cambios. Y en muchos casos son cambios que las personas no esperaban. Hay muchas personas que se meten en las certificaciones con un fin específico, para convertirse en trainers o para tener más herramientas para dictar talleres o para ser más felices o para manejar mejor a su equipo de trabajo, etcétera, etcétera. Y cuando empiezan a estudiar se empiezan a dar cuenta de que la cosa puede ser mucho más amplia. La programación neurolingüística afecta positivamente todas las áreas de nuestra vida. Yo empecé con la PNL gracias a mi hijo mayor. En esa época él tenía 15 años y nuestra relación era terrible. Yo ya no sabía qué hacer con él. Pensaba que él era el problema, obviamente. Yo era perfecto en esa época. Fuimos donde una psicóloga, estuvimos en tratamiento durante alrededor de 6 meses y en esos 6 meses algo mejoró la relación. Hasta que me topé con un libro de PNL, lo empecé a leer y al mes que ya empecé yo a estudiar PNL, la relación con mi hijo estaba casi bien. O sea, fue un cambio radical. Ahora con él y con mis otras 2 hijas y con mi esposa y con todo el mundo me llevo muy bien. He aprendido a comunicarme mejor. Una de las cosas que aprendí con esa experiencia personal es que yo era tremendamente cuadrado. Por eso el título del libro, Padre Flexible, Familia Feliz. Yo era súper inflexible. Y mi hijo también. ¿Por qué? Porque lo había aprendido de mí, pues. El hecho es que éramos 2 cuadrados diferentes, entonces no calzábamos y siempre había choques. Y cuando empecé a estudiar programación neurolingüística me di cuenta de que yo podía cambiar. Yo necesité empezar a prestarle más atención, darme cuenta de cómo él funcionaba, digamos, para con esa información entender cómo debía funcionar yo para llegar a él. Y eso arregló el 99% de nuestros problemas. Qué chévere e interesante. Le tengo una pregunta y es muy personal. Ahorita que estaba hablando usted del acercamiento padre-hijo, ¿qué pasa cuando un ser humano ha perdido a su madre, lo más importante de su vida, y queda solo en la vida? Así me siento yo. Pero a veces saco esa sonrisa para mostrar que... Número 1, usted no está solo en la vida. Usted está rodeado de personas que lo estiman, que lo quieren, que lo aprecian. Y es muy natural que cuando perdemos una persona muy importante para nosotros nos enfocamos en esa pérdida. Y no notamos todo ese amor adicional que tenemos alrededor nuestro. Y en segundo lugar, usted no ha perdido a su madre. Su madre sigue con usted. Y cada momento que usted quiera sentirla cerca suyo,
o lo único que necesita hacer es cerrar los ojos y recordar cualquiera de esos grandes momentos que compartieron y volverla a sentir al lado. Y sentirla bien y saber que usted puede tenerla junto a usted cada vez que usted quiera. Y enfocarse en eso, en lo positivo. También muchas veces cuando nosotros perdemos a alguien, nos enfocamos en lo que ya no vamos a tener con esa persona, cuando lo que nos conviene es enfocarnos en lo que tuvimos con esa persona. Y recordar todos esos momentos agradables y felices y todo ese amor que compartieron y toda esa felicidad de una manera positiva. Y eso le va a traer más sonrisas, porque recordar lo bueno nos hace sentir bien. Esa terapia la estoy haciendo y de verdad que por ejemplo, ayer estaba en mi casa y dije, me acuerdo cuando compré con mi mamá esto, cómo se reía. Ay, y me comencé a reír y me causó algo tan lindo en el alma, ¿no? Así es. Qué chévere, qué buen ejemplo. Y mire, sin querer queriendo hice esa terapia y la voy a seguir haciendo. Me alegra mucho. Muchas gracias. Bien, son las 7 de la mañana con 50 minutos. Estamos conversando con el ingeniero Daniel Illingworth, coach motivacional. Estamos hablando de la fórmula para ser feliz. Ingeniero, una clave importante de la felicidad también sería tener paciencia. Una persona que nos escucha nos pregunta, ¿cómo no perder la paciencia con las demás personas? Porque respirar profundo y contar hasta 10 no le ha servido. Bueno, tiene que contar hasta 100 entonces. No, realmente otra cosa muy importante que nosotros aprendemos en programación neurolingüística y que nos ayuda a llevarnos mejor con quienes nos rodean es entender y aceptar que todo el mundo tiene razón. En ventas se habla mucho de que el cliente siempre tiene la razón. Y cuando dicto talleres de ventas le digo a los participantes qué opinan de eso. Algunos me dicen, bueno, a veces o depende. Y yo les digo, no, sí, el cliente siempre tiene la razón. Y ustedes también. Una cosa es tener la razón y otra cosa es ser el dueño de la verdad. Lo que cada uno de nosotros piense, lo piensa porque tiene razones para pensarlo. Por eso es que tenemos la razón. Esas razones pueden ser limitadas, puede faltar información, puede faltar argumentos, y por eso es que tenemos discrepancias en formas de ver las cosas. Pero ninguno de nosotros es dueño de la verdad. Y cuando nosotros aceptamos que no somos dueños de la verdad y que todo el mundo tiene derecho a ver las cosas como las vea, entonces esas fricciones, esos choques se reducen. Si yo digo, qué lindo día, y alguien me dice, no, está demasiado nublado, bueno, está bien, a mí me parece lindo, a él le parece que está demasiado nublado, ¿por qué vamos a pelear por eso? En cuanto a las peleas, en muchos casos también pregunto, ¿por qué peleamos? Y los participantes me dicen por diferencias de opiniones. No es cierto. Nosotros creemos que peleamos por diferencias de opiniones, pero nosotros peleamos porque nosotros tenemos la razón y la otra persona está equivocada. Si fueran diferencias de opiniones, tú opinas A, yo opino B, listo, ¿cuál es el problema? Pero como yo tengo la razón y es B y tú dices A, yo me siento con el derecho y en muchos casos hasta con la obligación de corregirte. Porque A está mal, es B. Y ahí es donde vienen los choques. Si yo acepto eso, que todo el mundo tiene derecho a ser como es, a pensar como piensa, y si no me gusta la forma de ser de alguien, o la forma de pensar de alguien, o lo que alguien me dijo, bueno, esa es su forma de ver o de pensar o de actuar. No tiene por qué afectarme. No significa que lo vaya a dejar ahí y que se haga pedazos, digamos. Puedo influenciar sobre la persona si sé comunicarme correctamente, que es otra de las cosas que aprendemos en las certificaciones. Todos nosotros hablamos español, pero no sabemos que tenemos diferentes idiomas. Cada uno de nosotros tiene su propio idioma. Y si yo siempre hablo en mi idioma, quien me va a entender es quien de casualidad tiene el mismo idioma que yo. Pero si aprendo a reconocer esas diferencias, también aprendo yo, flexibilidad, a adaptar mi lenguaje para que me entienda la persona que yo quiero que me entienda. ¿De qué manera? Hablándole como necesita que le hablen. Específicamente, así es, específicamente para las personas quienes nos desenvolvemos en el área de las ventas, de atención al cliente, ¿cómo autoanimarnos si es uno de los campos prácticamente más complicados donde diariamente tenemos que lidiar con clientes? Que cada persona... Recuerda tu sueldo, Andrés. Que cada persona es un mundo distinto, ¿no? Como es una frase cliché. Hay clientes que son un poquito más pasivos, mientras que otros no, otros son más expulsivos. Entonces, ¿cómo llegar? Porque si es una carrera que por lo general continuamente estás hablando con muchos clientes
es verdad, en la parte económica te puedes motivar, pero cuando tú hablas con un cliente que está sumamente enojado, en ese momento el vendedor o la persona que está al otro lado se desmotiva por completo y como que quiere dejar ahí todo y salir corriendo. Y salir corriendo. Bueno, dos cosas en términos generales. Primero, pequeña cuña, estudiar programación neurolingüística, porque de nuevo nos ayuda a reconocer cómo son las diferentes personas y cómo comunicarnos efectivamente con ellas. Y en segundo lugar, de nuevo, definir cómo vas a tomar esos potenciales rechazos. Es muy común, natural y entendible que si yo llamo o voy a visitar a un cliente con la esperanza de que me compre y me dice que no, yo me voy a desmotivar. ¿Por qué? Porque no conseguí lo que yo quería. Pero ¿qué pasa si yo voy a ver de qué manera el cliente me va a rechazar? ¿Y cuáles van a ser los peros que me va a poner? Yo voy a esa visita o a esa llamada con otra visión. Yo voy a aprender. Y le voy a estar prestando atención para aprender precisamente, para ver en qué momento salta el no. Ahí voy a estar atento a eso y al final el no salta. Y si salta, aprendí. Entonces ya siento que gané algo, a pesar de que no cerré la venta, ya me di cuenta de que no saltó por este motivo, entonces ya sé la próxima vez que vaya a visitar a este cliente, tengo que entrarle por este otro lado. Entonces siempre tener una posible negativa también, podemos decir así, eso prácticamente lo defino así. Es ir con la idea de aprender. Porque tú puedes ir, a ver, vamos a ver qué me dice este cliente. ¿Ya? Y no necesariamente vamos a ver cómo me dice que no, sino vamos a ver qué me dice. ¿Ya? Y voy a estar atento a lo que me dice para ver qué le puedo responder. ¿Ya? En ese sentido, si me dice que no, igual estuve atento, practiqué, estoy siendo mejor. Y si me dice que sí, perfecto. ¿Ya? O sea, no necesariamente ir con la idea de que me diga que no, sino con la idea de que es una oportunidad de aprender. Unas buenas clases, Andrés, para las ventas, mejorar así sus ingresos y mejorar su forma de ser feliz. Y hacer feliz a los demás. Muchas gracias por acompañarnos, pero antes de eso, quiero que nos ayude dándonos pequeños datos sobre esta segunda cumbre latinoamericana PNL que se desarrollará en la ciudad de Guayaquil en el mes de octubre, ¿no? Octubre del próximo año. Antes de eso, en octubre de este año, el próximo mes, inicio las certificaciones de Practitioner en programación neurolingüística. Los interesados, ¿dónde pueden acudir? ¿Dónde pueden llamar? Pueden contactarse conmigo por WhatsApp al 099-436-0718. Repito, 099-436-0718. La página web es evoluciones.org. En redes sociales me encuentran como Evoluciones PNL y tengo un canal de YouTube también, donde tengo más de 250 píldoras que yo llamo. Son videos de entre 2 y 3 minutos hablando de todos los temas que se le puedan ocurrir. Sobre ventas tengo alrededor de 20 píldoras, de relaciones familiares, de liderazgo, de motivación, sobre la felicidad. Entonces los invito a visitar el canal de YouTube y suscribirse. En cuanto a la cumbre, el próximo año va a ser la segunda cumbre latinoamericana de PNL, comportamiento y cambio a la excelencia, donde voy a traer exponentes de México, de Colombia, posiblemente venga alguien de Perú también, de Costa Rica, y le estoy dando la oportunidad a mis estudiantes de catapultarse también a través de la cumbre. Quienes lo deseen, no va a ser tipo examen final ni nada por el estilo, pero quienes lo deseen van a poder participar para darse a conocer también sus habilidades, todo lo que han aprendido a través de las certificaciones y todo el bien que pueden hacer, ya sea a nivel empresarial, a nivel personal, a nivel familiar, para las personas que estén interesadas. Ustedes como instructores creo que se convierten en la persona psicóloga del paciente. Hay una diferencia importante, digamos, entre la psicología y lo que es el coaching o el PNL. De una manera muy simple, digámoslo así, la diferencia es la pregunta. Se dice que el psicólogo pregunta por qué y la PNL pregunta cómo. Si una persona está deprimida, el psicólogo pregunta por qué te deprimes. Y si ustedes se ponen a pensar, si a una persona que se deprime se le pregunta por qué se deprime, ¿qué va a hacer esa persona? Va a tener que pensar en todas las cosas que lo deprimen. Y por ende se va a deprimir más.
Por eso es que los psicólogos tienen los pañitos para que uno se pueda secar las lágrimas y sonar los mocos y todo. La programación neurolingüística pregunta ¿cómo? ¿Cómo haces para deprimirte? Y ante esa pregunta, para poder responder, el sujeto tiene que separarse de sí mismo para poder ver lo que está haciendo. ¿Ya? Y al separarse ya se aleja del problema y nos empieza a dar estructuras. Sabiendo qué es lo que nosotros hacemos, si lo que hacemos está bien, entonces lo podemos repetir. Y si lo que hacemos está mal, entonces lo podemos cambiar. Si no sabemos qué es lo que hacemos, no podemos cambiar nada. Por eso se dice también que la PNL es el estudio de la excelencia. Nosotros aprendemos, por ejemplo, lo que un gran vendedor hace y hacemos lo mismo, ¿cuál va a ser el resultado? Muchas gracias por haber estado con nosotros, compartido una linda experiencia y habernos ayudado un poquito más a sonreír y a ser feliz. Así es, bueno, ya son las 8 de la mañana con 1 minuto. Despedimos aquí al ingeniero Daniel Illingworth, quien es coach motivacional, y conversamos con él de la fórmula para ser feliz. Gracias y buenos días. Encantado de haber estado aquí. Muy bien, vamos a tenerlo en agenda para una próxima invitación a tener otros tips. Cuando quieran. Muchas gracias, buenos días a ustedes, amigos, a los escuchas.